Bueno, en las clases de consulta hemos tenido varias dudas, preguntas, interrogantes acerca del uso del lenguaje no sexista que les estamos pidiendo en el trabajo final. Así que ahora brevemente les queremos hacer una introducción al respecto. Adrienne Rich nos dice que en un mundo donde el lenguaje y el nombrar las cosas son poder, el silencio es opresión y violencia. Fíjense que esta ilustración de Diana Resnikov dice, si el lenguaje no me nombra, no existo, pero mientras exista, voy a luchar para que el lenguaje me nombre. Entonces vemos que hay formas que tiene la lengua de transmitir discriminación, es a través de un concepto que hemos trabajado en la unidad 1, que es el androcentrismo. La lengua, como la vivimos, como la sentimos, como la vemos, es un reflejo de los valores, del pensamiento que la sociedad crea y que la sociedad utiliza. Esto lo vimos en las clases de consulta. La lengua es una construcción social, es un producto social. Y aquí lo que vemos, fíjense, una ilustración que da cuenta y quiere visibilizar este sexismo, cómo la mujer tendría como cabeza una plancha y el varón tendría como cabeza una pelota de fútbol. Es decir, intenta reflejar esta cuestión, representada en la mujer con el rosa, tan característico, y en el varón con el celeste. Y se me ocurre que las personas antiderechos que han militado contra la ley del aborto han utilizado el color celeste, fíjense, mostrando un androcentrismo en sus convicciones. Existe un uso sexista de la lengua cuando hablamos, es decir, en la expresión oral, cuando tenemos conversaciones que son informales, en la familia, con los amigos, y también en los documentos oficiales. Que esta existencia de un uso sexista de la lengua refuerza estas relaciones que venimos trabajando de asimetría entre los sexos, que son jerárquicas y que son absolutamente inequitativas. Hay un acertijo que circula en las redes, que ustedes por ahí ya lo deben conocer. Un padre y un hijo viajan en coche, tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. Entonces, ¿quién sería la eminencia? ¿Quién sería la eminencia médica? La resolución de este acertijo, que en general dicen que por ahí es hijo de dos padres, o bueno, hay múltiples respuestas al respecto. Si estuviéramos en una clase presencial, jugaríamos con esto, a resolver este acertijo. Como no lo podemos realizar, la eminencia médica que no lo puede atender es la madre. Pero en general en nuestro universo imaginario no aparece que una mujer pueda ser una eminencia médica. Entonces, en estos procesos sociales que estamos viviendo muy fuertes, muy violentos, en las redes aparece, ¿no?, fuertemente la necesidad de atacar cualquier cosa que esté escrita en lenguaje no sexista,
es atacada, ¿no? Y al no permitir esto, ¿no? Al negar la feminización de la lengua, se nos invisibiliza y se rechaza cualquier tipo de cambios sociales que efectivamente están ocurriendo en la sociedad. Fíjense un ejemplo del sexismo para ver cuándo aparece el sexismo. Y bien, en la comisión de padres, o sea, se habla de la comisión de padres donde el 95% somos madres. Y en el Día del Maestro, se llama el Día del Maestro, saludamos a los maestros cuando el 95% de las maestras son mujeres. Entonces quizás habría que cambiar el Día del Maestro para celebrar a la mayoría de la docencia que somos mujeres, ¿sí? Por lo menos en la docencia primaria, ahí somos la mayoría mujeres. Y convenimos en que la lengua española no es un sistema sexista. La lengua, ¿no?, española no es sexista, sino que el uso que se hace de ella, ¿no? Lo que se acepta, lo que se promueve. La lengua es riquísima, tiene multiplicidad de términos, de recursos para incluir, y que lo vamos a ver en un ratito más adelante. Lo que sucede es que la elección, la selección, la combinación que se realiza es absolutamente ideológica. Por tanto, es discriminatoria en el sentido de que elige discriminarnos a nosotras las mujeres. ¿Y qué es el sexismo? Es la asignación de valores, capacidades y roles, nos dice Teresa Meana, de diferentes para varones y mujeres, exclusivamente en función de su sexo, desvalorizando, y aquí está el punto, si estuviera igualmente valorizado, no estaríamos en un problema social. Sin embargo, está desvalorizando todo lo que hacen las mujeres frente a lo que hacen los hombres, que es lo que está bien y lo que tiene importancia, ¿no? Entonces, volvemos al ejemplo de la eminencia. Pensar que si es una mujer médica no va a llegar a eminencia, y si es un varón va a ser una eminencia. Entonces, convenimos en que el lenguaje no es algo natural, es una construcción social histórica, varía en una cultura y en otra, se aprende y se enseña. Entonces, aquí nosotros estamos para enseñar y aprender de manera conjunta. Esto que les resultó muy impactante, que les pidamos que escriban en lenguaje no sexista. Hubieron muchas preguntas al respecto y eso nos parece que muy importante, que lo que estamos enseñando inquiete, mueva, genere. Entonces la lengua es un hecho cotidiano que lo asumimos como si fuera natural, la naturalización de lo social, pero que se puede modificar y lo estamos intentando hacer. Un ejemplo de sexismo, por ejemplo, en un diccionario, el Espasa, el hombre, ¿cómo lo define? Como un ser racional, perteneciente al género humano y que se caracteriza por su inteligencia y lenguaje articulado. La mujer es la persona del sexo femenino, la que ha llegado a la edad de la pubertad, la casada con relación al marido. Fíjense que en el hombre le da características propias, el uno, la mujer es en función de el varón, la casada con relación al marido. Y Nuria Varela, en su libro Feminismo para principiantes, les da también un ejemplo maravilloso de cómo, si cuando alguien se comporta de determinada manera, si es niña, se la nombra, se le asigna una adjetivación, y si es niño, se le asigna otra. Vamos a leer rápidamente 2 o 3 y luego les queda en el PowerPoint para que ustedes puedan mirarlo con detenimiento. Si es activa, si la persona es activa, si es niña se le dice nerviosa,
al varón es inquieto. Si es insistente, a nosotras se nos dice que somos tercas, pero al varón se le dice que es tenaz. Fíjense la diferencia de matices de decir que una persona es terca y que una persona es tenaz. Y si es sensible, para la mujer es delicada, pero para el varón es afeminado, porque justamente esta discriminación abarca también o incluye también la homofobia, es decir, la discriminación hacia gays, lesbianas, trans. No es solo hacia las mujeres, sino que podemos ver que hay una característica que si está presente en los varones es eh, tiene un disvalor, ¿no? Tiene un disvalor. El valor tiene que ser con características muy de macho masculino, que demuestre su fuerza, sus músculos, etcétera, etcétera. Entonces vemos que en el androcentrismo y en el sexismo, los efectos que produce esta presencia del androcentrismo y del sexismo, lo vemos en el silencio sobre la existencia de las mujeres, que nos invisibilizan, el ocultamiento y la exclusión. Fíjense cuánto nos han ocultado de los manuales escolares, ¿no? La presencia de heroínas, de mujeres que hicimos historia. Y por otro lado, la expresión de desprecio, del odio, de la consideración de las mujeres como subalternas, como sujetos de segunda categoría, como subordinadas o dependientes de los hombres. La lengua es flexible y estamos viendo que es viva, ¿no? Y cómo se va modificando con el uso de Internet, con el uso del mail, del chat, de la web, etcétera. Esto se ha ido modificando. Por otro lado, le sumamos al análisis acerca del androcentrismo y el sexismo en el lenguaje, como hemos visto, corrientes feministas que dan cuenta de la interseccionalidad, de que es la convergencia de múltiples opresiones, por tanto también incluimos el racismo. Y con una autora, con una exponente de la militancia por los derechos afros en Argentina, y ella nos dice, a través de una comunicación por mail en la red de mujeres de Argentina, red informativa de mujeres de Argentina, RIMA, que hace muchos años que nos comunicamos a través de ella, y ella en un mail se estaba hablando de que algunas mujeres contra la guerra querían ponerse un pañuelo negro. Entonces ella dijo, no comparto este simbolismo al parecer difícil de romper, de unir lo negro con lo feo, con lo triste, con la muerte. No entiendo cómo no podemos realizar nuestra crítica a frases profundamente racistas como negro por venir, negra suerte, un día negro, y se está poniendo negro, trabajo en negro, blanquear, así como está la idea que la paz es blanca, la guerra, el luto y la muerte son negras. Yo no le veo el color, solo se lo ponemos nosotros, nosotras, y ciertamente la cultura milenariamente ha interpretado el negro con el luto y con la muerte, lo blanco con la paz, así como la mujer con lo débil. Esto me parece que ya lo sabemos, no es por coincidencia, y se basa en un sistema de valores que se expresa a través de lo simbólico y que es tan patriarcal como racista y clasista. ¿Nos creemos realmente que la asociación es libre e inocente? Bien, esto ya lo hemos comentado. Los escollos del cambio son ideológicos y para resumir, para sintetizar, el lenguaje es uno de los agentes de socialización. La lengua tiene un valor simbólico enorme. Nos han enseñado una única opción de ver el mundo con ojos de varones, o sea, ojos masculinos, pero esta opción oculta nuestros ojos
los ojos femeninos. No es incorrecto o una repetición nombrar en masculino o en femenino, no supone una duplicación, porque no es una copia igual a otra. Simplemente es hacer un acto de justicia y poner en el lenguaje la pelea por nuestros derechos. Es necesario nombrar a las mujeres, hacerlas visibles, hacernos protagonistas de nuestras vidas y no solo vernos como subordinadas o humilladas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y estamos poniendo tanto énfasis en que utilicen el lenguaje no sexista. Simone de Beauvoir, una pensadora francesa que ya hemos mencionado en la cátedra, dice que sé que la lengua corriente está llena de trampas, pretende ser universal, pero lleva de hecho las marcas de los machos que la han elaborado. Refleja sus valores, sus pretensiones, sus prejuicios. Bueno, y aquí comenzamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Si utilizamos la frase que todos se sienten, los hombres son violentos, los héroes mueren jóvenes, los mexicanos han avanzado mucho en la investigación. ¿Podríamos decir en la primera frase que está referida a un grupo mixto? ¿Podríamos decir en la segunda frase que está referida a mujeres y hombres si decimos que los hombres son violentos? En la tercera frase, al leerla, ¿nos imaginamos mujeres y hombres o solo hombres, soldados, hombres? Los héroes mueren jóvenes. Con el tema de Malvinas aparecen en general los varones como héroes, lo cual es cierto, que han combatido en una guerra muy desigual contra el imperio. Sin embargo, en estos últimos años se han visibilizado las mujeres, las que han ido a cuidar a esos hombres como enfermeras, ¿no? Y en la última, pensamos que en investigadores o en investigadoras, cuando hablamos de los mexicanos han avanzado mucho en la investigación. Fíjense esas alertas. Y aquí una escena donde está la maestra y claramente ella dice, salgan todos al recreo. Y entonces nosotras, como niñas, nos habremos preguntado, ¿y nosotras? Fíjense, el sexismo ante las mismas palabras, significados opuestos, si es para mujer o es para varón. Hombre público es el que interviene públicamente en los negocios políticos. Mujer pública es una ramera, una puta. Gobernanta. La gobernanta ama de llaves. El gobernante es la persona que dirige un país. Fíjense toda esta disquisición que se dio en el gobierno de la que ahora es vicepresidenta de la nación, pero que antes fue presidenta de la nación, si se podía nombrarla como presidenta. Si no se la nombraba como presidente. Habían todas unas disquisiciones, etc. A nadie le incomodaba decir sirvienta, pero sí decir presidenta, ¿no? Sobre todo que se le ponía una carga muy fuerte porque era una mujer. Nosotros hemos tenido como presidentas mujeres a Estela Martínez de Perón. Cuando fallece Perón, ella era vicepresidenta, pero no hemos tenido una presidenta anteriormente que haya sido elegida directamente presidenta. Entonces es un momento, un hito histórico y que fue ampliamente combatido por razones de partidismos políticos o proyectos políticos de país, pero también por su condición de mujer. Entonces,
Sí, fíjense que cuando nombramos, por ejemplo, si nombramos a Perón, nombramos Perón el apellido, y si la nombramos a ella, a la actual vicepresidente, le decimos Cristina, ¿no? Esas cuestiones que se nombran, ¿no? Dan cuenta de lo que ha instalado también los medios de comunicación, ¿sí? Bien, mundana, mundano, y lo que se pregunta este manual que estamos siguiendo, ¿no? Estamos extrayendo varias de las ideas de un manual de uso no sexista del lenguaje, porque el diccionario no presenta todas juntas. Mundano, mundana, persona que se prostituye, o sea, todas las posibilidades, no asignándoselas únicamente a nosotras, las mujeres, asignándonoslas. Ahí lo logré. Bien, entonces, más allá, ¿no?, de todo lo que estamos viendo, el lenguaje sexista tiene muchos enojos para el lenguaje no sexista, ¿no? Y este lenguaje oculta la realidad y reproduce la subordinación de nosotras las mujeres en manos de los varones. Y para nosotras no es una cuestión menor. La violencia simbólica no es una cuestión menor. Ustedes están leyendo la ley de violencia hacia las mujeres, entonces ahí la tipifica claramente, que es violencia simbólica. Bien. ¿Qué cambios podemos comenzar a hacer? No usar el femenino para lo privado que denote en posesión de las mujeres. La mujer de Pedro le otorgó la mano de su hija, ¿no? Las personas no se poseen. O sea, la esposa de, la tía de, las personas no se poseen. Entonces podemos hablar de Sofía, que no es la mujer de, es la mujer de nadie, pero está casada con, pudiera ser. No usar frases estereotipadas que consoliden roles tradicionales. Por ejemplo, ay, ya está la gallina que protege a sus pollitos. Y esta mujer, si quería trabajar, ¿para qué tuvo hijos? O sea, si quería trabajar, no puede tener hijos. Y no usar el masculino, que en general se utiliza para como universal, como que nos incluye a todas, a todos y a todes. El mundo es de los hombres, el origen del hombre, los jóvenes de hoy. El masculino no es neutral. Por ejemplo, evitar el silencio, que es la invisibilización, y dejar de usar supuestos genéricos que son masculinos. Los alumnos no se han matriculado, los ciudadanos que acudieron a votar, en aquel tiempo el hombre era nómade. ¿No? No incurrir en saltos semánticos, comenzando a hablar en masculino como si fuera genérico y continuar con una frase que se refiere solo al masculino. Por ejemplo, los mexicanos, masculinos, se supone que es universal, pero después deriva que viajan siempre con su esposa y sus hijos. Entonces, ¿es el universal o está hablando solo de los varones? Los indígenas que trabajan la tierra cuentan con la ayuda de las mujeres de la comunidad. Entonces, ¿cuentan con la ayuda de las mujeres de la comunidad
o la comunidad indígena trabaja la tierra, sería la enunciación no sexista. Y aquí demuestra el lenguaje un menosprecio, ¿no? Y estar alertas de esto, Fox y Martita. Plácido Domingo y la Caballé, o sea, Plácido Domingo con nombre y apellido y ella es la Caballé. El diputado González y la diputada Patti. Esto que decíamos de Cristina Fernández de Kirchner, que a ella se la llamaba Cristina, y que, por ejemplo, al presidente que le sucedió se le llamaba Macri. Le llamamos Macri. Adjetivamos, pero le llamamos, ¿no? Esto para varón de una manera y para la mujer de otra. Para el varón con su apellido, para la mujer con el nombre de pila. ¿Sí? Entonces se trata de no reproducir lo que no es correcto, lo que es falso, lo que discrimina, lo que infravalora, lo que no reconoce la realidad, sea mediante el uso de refranes, de estereotipos sexistas, de frases hechas o palabras que consolidan una construcción social negativa para las mujeres y otras sexualidades. Fíjense que cuando hay una mujer, siempre se dice que o está en esos días, o está previo a esos días, o posterior a esos días. Y esos días corresponden a la menstruación, obviamente. Pero entonces, a nosotras, si manifestamos nuestro disconfort por alguna cuestión, es que estamos hormonalmente atacadas por cualquiera de esos días, que es todo el mes, digamos así, ¿no? Entonces se desvaloriza nuestra voz. Fíjense que en la infancia podemos utilizar la niñez en lugar de los niños, la población en lugar de los habitantes, la ciudadanía en lugar de los ciudadanos, la descendencia en lugar de los hijos, el personal en lugar de los trabajadores. Y en cuanto, por ejemplo, nosotras que somos profesoras, el profesorado se puede decir el personal docente en lugar de los profesores, el electorado en lugar de los votantes, la juventud en lugar de los jóvenes, la humanidad en lugar de los hombres. Fíjense que acostumbrándonos a esto, utilizar los genéricos, es muy fácil de utilizar el lenguaje no sexista y no se nos complica la enunciación ni la escritura. La enunciación oral, ¿no es cierto? Ni la escritura. ¿Cómo sería una redacción no discriminadora? Los indígenas tendrán créditos, entonces la población indígena tendrá créditos. Los jóvenes que desean estudiar, la juventud que desea estudiar, y le quedan los ejemplos en el aula o en el WhatsApp, en el PowerPoint, para no hacer tan largo este video. Utilizar abstractos, asesoría, tutoría, jefatura, en lugar de asesores, el asesor, tutores, ¿no? Esto es interesante. Se convoca la coordinación en vez de se convoca a los coordinadores. Fíjense todos los ejemplos que tenemos. Y aquí otra posibilidad de enunciación. Hace 2000 años el hombre vivía de la casa y se puede decir hace 2000 años se vivía de la casa. El trabajo del hombre mejora su vida, el trabajo de la humanidad mejora la vida. Fíjense qué fácil que es. Si estamos alerta, ¿no? En muchas de las instrucciones que se escriben, ¿no? Se utiliza el masculino, ¿no? Y se puede utilizar, en vez de el masculino, cambiar el verbo de la tercera persona del singular, de la tercera, ¿sí? Él, y a la segunda persona del singular, usted o la primera persona del plural,
nosotros. Por ejemplo, el abonado del servicio de colectivo sería tercera del singular, solo deberá introducirlo en la máquina. Podemos cambiar a si posees un abono del servicio de colectivo, solo deberás introducirlo en la máquina. Fíjense que es fácil realizarlo teniendo presente las opciones. Y les quedan las opciones en el PowerPoint, ¿sí? Bueno, en el caso de las profesiones ejercidas por mujeres, el caso de presidenta es el más ostensible que hemos tenido. Y hay muchas resistencias a feminizar una profesión, ¿no? Usar esto, presidenta, presidente, gobernadora, gobernador, abogada, abogado, etc. Eso ya está cambiando por nuestra persistencia, ¿no? En el caso de géneros comunes, ¿sí? Cuando se usa el femenino y el masculino con la misma terminación, por ejemplo, enseñante, docente, delineante, ¿no? Los ejemplos que terminan en "nista", en "al", en "e", ¿sí? Y por otro lado, les queremos mostrar un ejemplo de la prensa local, muy significativo, ¿no? Aquí es, fíjense la foto en su mayoría, lo que vemos son mujeres, maestras. Sin embargo, el titular del diario, maravillosamente, titula "Maestros jujeños tuvieron su reconocimiento". 17 maestros en San Salvador de Jujuy tuvieron su reconocimiento en septiembre de 2019. Y si vemos, los reconocidos son, ¿sí?, la mayoría mujeres, la mayoría mujeres. Sin embargo, las nombran en masculino porque la sola presencia de un varón en la reunión de mujeres no implica que nos van a llamar en femenino, ¿sí? No van a llamar las reconocidas. Sin embargo, si son todos varones y una mujer, se habla en masculino. Sin embargo, cuando hay mayoría mujeres, pero llega un varón, pongan el ejemplo de la reunión de madres y padres de familias de las escuelas. Entonces, si somos todas mujeres, puede ser que lleguemos a hablar en femenino, pero si llega a venir un papá, la maestra cambia y dice "estimados padres". ¿Sí? Bien, aquí en las normas APA, fíjense que las normas APA también establecen cómo escribimos académicamente, ¿sí? Y que un grupo, fíjense cómo utiliza, un grupo de psicología, antropología y administración, ahí cómo enuncia, ¿no? Y da determinados consejos, pautas, tips para eliminar las discriminaciones en el lenguaje. Por ejemplo, si tenemos que describir, hacerlo con el mayor nivel de especificidad. Hombres, hombres y mujeres, gay, varones gay, lesbianas, mayores de 65, personas entre 65 y 83. Eso hace que usemos un lenguaje no discriminatorio o inclusive también lo vamos a encontrar como un lenguaje inclusivo. A mí me gusta más hablar de lenguaje no discriminatorio y en el caso con respecto a nosotras las mujeres, no sexista. ¿Sí? Ser sensible a las etiquetas. Utilizar persona con esquizofrenia en vez de esquizofrénico, ¿no? Y reconocer la participación sujeto versus participantes, ¿no? Positivismo y subjetivismo. Entonces,
aquí les quedan determinadas pautas, que es la regla de inversión, es decir, si el hombre es un animal social, si invertimos, el ser humano es un animal social. Y entonces ahí podemos jugar con el lenguaje de manera que no sea ni discriminación ni sexista. En el caso de querer usar eufemismos, hubo toda una corriente de uso de eufemismos en la década de los 90. Entonces, esperar a que la persona nos diga cómo quiere ser nombrada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la persona especial, personas con capacidades diferentes, en realidad es una persona con tal discapacidad o viviendo con tal discapacidad o una persona que tiene, ¿no? Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, una persona que tiene ceguera, así sería. Y solo utilizar eufemismos cuando la persona así lo acepte, ¿no? Diga que quiere ser nombrada así, ¿no? Por ejemplo, hay agrupaciones políticas que se autoasignan los nombres con el que han sido denominados. Por ejemplo, los putos peronistas, ¿no? Ya salimos de este ejemplo y avanzamos hacia personas que eligen nominarse con el nombre que les ha sido asignado por la discriminación. De eso hacer una situación de orgullo. ¿Sí? Entonces decimos que el lenguaje crea conciencia, cultura, ideología y modifica el pensamiento de las personas. Por eso le estamos dando tanta importancia a la escritura de ese trabajo final tan hermoso, tan maravilloso que ustedes están disfrutando de realizar. ¿Sí? Y entonces aquí les dejo la tapita, le dejamos el manual para el uso no sexista, entre tantos otros que existen. Nosotras hemos tomado para este PowerPoint de este manual, ¿no? Que es de Venegas Franco, Paqui, Pérez Cervera Julia, y que está disponible en la red si lo quieren buscar. Lo que bien se dice, bien se entiende. Espero que les haya servido este breve video y quedamos con ustedes a disposición. Saben que continuamos acompañando vuestra trayectoria en la materia.